Hola, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Josué Estrada, soy psicólogo colaborador del Centro Psicológico Neurosináptica y pues el día de hoy me complazco en presentarles a Juan José Carrillo. Él nos va a hablar un poquito acerca de la formación que ha tenido a lo largo de su carrera. José, mucho gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Pues estoy muy contento de estar con ustedes para poder compartir un poquito de lo que hemos venido trabajando en estos últimos años. Y pues bueno, me llamo Juan José Carrillo, me dicen Pepe o José. Soy psicólogo de profesión y tengo estudios de maestría en sexualidad y género y clínica sexológica. Y pues bueno, pues ya listos para, para ver cómo desarrollamos el tema. Bien, entonces me agrada la idea. Bueno, para contextualizar un poquito a la audiencia, pues me gustaría partir, Juanjo, de la premisa de la diferencia, ¿no? Ujú, Eh, el tema a abordar el día de hoy va a ser un poquito más enfocado a la equidad ujú, y la diversidad sexual, abordada desde la propia diferencia. ¿Por qué? Porque ujú. pues a lo largo de este tiempo hemos estado viendo muchos movimientos nuevos que para ideologías un poquito no tan contemporáneas, pues puede ser Ujú. hasta desconcertante, ¿no? Por los mismos principios que se Claro. manejaban. Entonces, pues me Ujú, gustaría partir desde esta premisa de la diferencia entre qué, entre el hombre y la mujer. Y cómo, pues podríamos fundamentarnos desde la especificación científica, ujú, que habla de dimorfismos genéticos, cromosómicos, que van a derivar en pues diferencias a nivel hormonal, en gónadas, que van a reproducir ciertas hormonas, que van a feminizar o que van a masculinizar al feto. ujú, Y después de esto, pues claramente vienen diferencias anatómicas y estructurales, ujú, anatómicas a nivel sexual y estructurales a nivel cerebral, lo cual termina derivando en diferentes conductas, tanto de hombres como de ujú. mujeres. Y aquí está clara, evidente la diferencia entre un ser y otro, pero pues está claro también que este dismorfismo nada más varía en el 1%. Ujú. El otro 99% de nuestra composición genética es básicamente igual a la mujer. Entonces, partiendo desde esta premisa y ahora abordando también el componente de la cultura, cómo la cultura y el proceso de simbolización y lenguaje se han basado técnicamente en un código binario, ¿no? En hombre, en mujer, en bueno, en malo, y no dan la oportunidad al punto medio, que en este caso no se podría hacer la intersexualidad o una cuestión como estas, Ujú, pero también hay otro componente bien importante que a veces se le termina olvidando a la gente que se pone a lo mejor a discutir estos temas, ¿no? Que es el componente psíquico, porque a fin ujú, de cuentas eh, se dice que somos seres biológicos, técnicamente. Entonces, pero tampoco podemos dejar de lado el aspecto social. Somos seres sociales. Entonces, me gustaría saber, desde toda tu experiencia, Juan José, eh, ¿cómo consideras tú que el término de género se termina estigmatizando? ¿Crees que el género es más una predisposición biológica o ujú. más bien una imposición cultural? Bueno, es compleja porque la palabra género tiene diferentes acepciones, diferentes significados, ¿no? Eh, Género, la antropóloga Marta Lamas lo explica como en tres partes, ¿no? Una que es clase tipo especie, la segunda acepción que es gender, que viene del inglés, que es sexo. Por eso cuando hablamos de sex of the baby, el sexo del bebé, estamos hablando de género, o sea, del sexo. Hay mucha relación. Pero en el español, género se utiliza a partir de los años 60, 70, 80 con los estudios de género y el género como una simbolización, un conjunto de los simbolismos, de todo lo que aprendemos de la cultura.
Hay otra definición, bueno, que se suele dividir en sexo-género, el sistema sexo-género. Sexo se refiere a lo biológico, así eres de la especie, ya sea macho o hembra, que no me gustan mucho esas palabras, pero bueno, se refiere más a las características biológicas, ¿no? Y el género se refiere más a las características aprendidas, eh, a lo que absorbemos de la cultura y lo que socializamos, ¿no? Ok, Y que ahí entra también la masculinidad y la feminidad, cosas que no necesariamente son naturales. Y un ejemplo es, eh, si nosotros ponemos a un chino, a un hombre chino y a un mexicano, pues vamos a ver que a lo mejor físicamente pues se parecen, ¿no? Probablemente tengan los mismos órganos genitales, ¿no? Pero la manera de comportarse, la manera de pensar, la manera de socializar es diferente, ¿no? Igual o una mujer del Medio Oriente y una mexicana, tú las ves físicamente, pueden parecer igual, pero sí en la ropa, en la forma de pensar, en la religión, en la creencia, va a ser diferente, ¿no? Entonces tenemos simbolizadas ciertas cosas dependiendo la cultura. Por ejemplo, en unos países, en África, solo los hombres cosen canastas o solo los hombres se dedican a cierto trabajo. En México, el coser canastas, el tejer, no tiene género muchas veces, ¿no? Tú vas a una comunidad sí, en Oaxaca, así, y tanto los hombres como las mujeres tejen canastas, tejen ropa, hacen tejidos, ¿no? Y no tienen simbolizado eso. El género se refiere a eso, ¿no? Y el sexo a las características biológicas que tiene los hombres o las mujeres, y como tú bien decías, a veces lo vemos desde un punto de un binarismo, en donde solamente existen mujeres y hombres, ¿no? O machos y hembras, ¿no? Pero también hay personas que están como que en el medio, ¿no? Que son las personas intersexuales, lo que antes se conocía como, o con estados intersexuales más bien, lo que antes se conocía mucho como hermafroditas, un término que viene mucho de la biología, ¿no? De las plantas, de algunos animales, pero cuando hablamos de intersexualidad, hablamos de personas que nacen con diferentes, bueno, conocemos que hay XX y XY, ¿no? Pero son personas que varían, ¿no? En sus cromosomas y por lo tanto la expresión física en sus órganos genitales, pues es diferente. Y hay muchos tipos, ¿no? Y claro. esto se da en la naturaleza completamente. Pero también hay otro binarismo, digamos que en cuanto a hombre o mujer, hay personas que no se identifican ni como hombres o como mujeres, ¿no? Y eso igual ahorita lo vamos a ir abordando, pero hay diferentes situaciones. Tú bien lo decías al principio, no somos robots, o sea, no estamos fabricados, ¿no? Ni estamos diseñados. A mí me da mucha risa cuando una persona me dice, es que el hombre o la mujer no está diseñado. Pues, ¿quién nos diseñó? Para empezar, ¿no? No es que sea un diseño, no somos robots, entramos dentro de una complejidad, como tú dijiste, somos biopsicosociales y muchos le agregan espirituales, ¿no? Porque todo nos atraviesa la biología, nos atraviesa lo social, lo psicológico, que es muy importante. Cada persona es una biografía. A cada persona le pasan cosas diferentes y por tanto mostramos esas diferencias en nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Exacto. ¿Y de dónde crees tú que venga este reducto de pensar que la sexualidad se limita únicamente al sexo? Mira, ha sido culturalmente muy fluctuante porque nos hemos topado con culturas, por ejemplo, antes de la colonización, ¿no? No sé si tú has escuchado de las muxes en Oaxaca, ¿no? No, la verdad no. Ellos no se consideran ni hombres ni mujeres, no son trans. El término trans, que quiere decir transitar, ¿no? De hombre a mujer o de mujer a hombre, es un término, digamos, que viene después de la colonia, ¿no? De la conquista, porque estaba mucho esta dicotomía de hombre-mujer y muy relacionada con la tradición judio-cristiana, ¿no? En donde existe hombre y existe mujer y se aman y se reproducen, como dicen en la Exacto. Biblia, ¿no? Se complementan. Muy, muy exactamente de la religión.
Pero en las religiones, antes de la colonia, antes de que nos colonizaran también con la religión y todo esto, tenemos el ejemplo en algunas culturas, por ejemplo, las muxes, que no se consideran ni hombres ni mujeres. O sea, es como un tercer sexo, una cosa así, ¿no? Ok, Los two spirits, hay investigaciones, por ejemplo, en los indios, creo que son indios navajos, no recuerdo, en Estados Unidos, que tienen los dos espíritus, ¿no? Entonces, no son combinación de hombre y mujer. O sea, ellos lo consideran un tercer sexo y no lo basan en los genitales. Toda esta idea de lo trans, de hombre-mujer, este binarismo, sí viene mucho después de la colonización. O sea, de esta tradición del cristianismo, del catolicismo. Entonces vamos a ver que cuando el cristianismo, las religiones monoteístas normalmente invaden o colonizan a los pueblos que tenían sus propias creencias, como muchas diosas, por ejemplo, hoy conocemos en estas religiones muy hegemónicas que todos los dioses son hombres, ¿no? O, por ejemplo, las figuras Jesucristo, Buda, en el Islam, ¿no? Todos son hombres, ¿no? Y en las religiones antes, muchas eran mujeres. Había muchas diosas y había muchos dioses, ¿no? Y tenían el mismo lugar, tenían el mismo nivel, la misma parte, ¿no? Sin embargo, con esto, bueno, eh, sí hay como que muy clara la diferencia, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Entonces, lo propio en estas religiones es que la mujer debe casarse para poder tener un hijo. Entonces, dictan mucho la forma de comportarse sexualmente y bloquean. Por ejemplo, hay culturas en donde la homosexualidad era vista como algo normal o la bisexualidad, ¿no? Pero con esta religión todo se empieza a ver como que no está dentro del comportamiento normal, ¿no? ¿Y cuál es el argumento? Bueno, el argumento de lo que dicen las religiones, ¿no? sí, sí, este binarismo también entre si obras bien, te vas al cielo, si obras mal, te vas al infierno, pero a fin de cuentas nacemos y nacemos estigmatizados ya con este pecado original, ¿no? Técnicamente. Y casi casi morimos siendo copias, Uh -huh. así, Exactamente. técnicamente. Bien, bien, bien. Sí, definitivamente concuerdo completamente contigo, Juanjo. Me gustaría que me hablaras un poquito desde tu perspectiva, teniendo presente que la parte de la homosexualidad como tal ha existido siempre Uh -huh. y estas partes de las que me hablas de un tercer sexo también han existido y hay documentación. Sin embargo, pues como tú lo dijiste, ¿no? Definitivamente la iglesia en este caso, al menos en México, se ha encargado de estigmatizar mucho esta parte de la interacción sexual, de la propia sexualidad. ¿Por Uh qué? -huh. Porque, como tú lo dijiste, no dictan mucho cómo tiene que obrar cada persona. Y entonces, si no te ajustas a los parámetros, te vas al infierno y dices, oye, no, pues cómo, ¿no? Y básicamente también el psicoanálisis habla de esto, ¿no? Freud también mencionaba esta parte de la pulsión contrapuesta con todas las limitaciones que la sociedad te puede llegar a imponer, ¿no? Y es ahí donde muchas personas, por miedo a lo mejor al que dirán, a la propia estigmatización, no revelan su sexualidad como ellos quisieran. Uh Y -huh. entonces a veces llevan una doble vida, ¿no? Entonces, partiendo desde esta premisa, me gustaría que me hablaras desde tu perspectiva de dónde surge toda esta diversidad sexual que en estos años ha tenido, pues ahora sí que su auge. Ok. Bueno, no te tendría la respuesta porque no sé de dónde surge, Ok, pero lo que sí creo es que a la diversidad sexogenérica, cuando hablamos de diversidad sexual, siempre ha existido. O sea, eso está súper documentado, ¿no? Y lo podemos ver desde un punto de vista incluso hasta biológico, ¿no? O sea, a los más puristas en la ciencia, los biólogos y todo eso, pues te pueden decir conductas homosexuales, ¿no? No sé si aplica esta palabra, ¿no? Pero conductas en donde de relaciones entre animales del mismo sexo, ¿no?
o incluso que cuidan a otros animales. Entonces, eso está en la naturaleza. Pero hablando de las personas, de los seres humanos, de la humanidad, últimamente nos ha impactado la serie de las peleas o las luchas por los derechos humanos. Estas luchas que empezaron obviamente con la abolición de la esclavitud, después las luchas de las mujeres, ¿no? Por lograr la igualdad del derecho al voto. Después también nos vemos que gracias a estas costumbres, ¿no? En donde si vivimos en una sociedad en donde que es también machista, pues también va a ser homofóbica, va a ser transfóbica, va a ser clasista, ¿no? Y cada grupo tiene sus luchas o sus... Tampoco me gusta esta palabra, pero esa ha sido así, ¿no? Las personas negras, las personas de los pueblos originarios, indígenas, las personas de la diversidad sexogenérica y las mujeres siempre han sido consideradas minorías, porque a veces, hace poquito lo estaba comentando en un foro, que la gente cree que mayoría es mayoría de personas. Y a lo mejor sí, o sea, hay una mayoría de personas y minorías. Pero la mayoría siempre se define respecto a las minorías y las mayorías siempre es una moral dominante. O sea, siempre es como que lo que está bien, lo que hacen los demás, la mayoría eso es lo que está bien. Y por más de que a lo mejor, por ejemplo, hoy en día las mujeres o durante mucho tiempo han sido más de la mitad de la población y muchas de las políticas, de las acciones, de los derechos, de los privilegios, siempre han estado encaminados hacia los hombres, ¿no? Siempre con la instauración del patriarcado, nos han beneficiado más a los hombres, ¿no? Siendo que las mujeres son mayoría. Entonces, la mayoría siempre se refiere más a una moral dominante sobre las conductas de las personas. Entonces, ahora que tenemos más esa conciencia de los derechos y que empezamos a hablar de la homosexualidad, de las lesbianas, de las transgénero, de los queer, de las personas intersexuales, es porque estamos despertando que todas las personas tienen derechos y que se puede ser lesbiana, que se puede ser gay, que se puede ser heterosexual siendo ser humano, ¿no? No es que estemos diciendo que los gays son mejores, ni que las trans son mejores, ni que las mujeres son mejores. Estamos diciendo que todas y todos somos seres humanos. Y ahí es donde a veces radica la confusión. De hecho, por eso sale mucho este tema, porque muchas personas, sobre todo personas, no quiero decir heterosexuales, vamos a decir heteronormadas, que creen que la heterosexualidad debe ser lo normativo, se quejan a veces no solamente de la diversidad sexual, de las feministas, de incluso ahora que fue el movimiento de las personas negras, ¿no? Por situación que hubo, problema que hubo en Estados Unidos, también decían, es que los blancos también somos discriminados. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de un problema de odio, de una diferencia, no es diferenciar una cosa nada más, sino que sí tiene, por ejemplo, el racismo. El racismo sí tiene una carga de odio, ¿sí? O sea, yo entiendo que hay personas blancas que dicen, es que yo siento que a veces yo he sido discriminado por ser blanco. Eso no sucede en la vida real, a lo mejor puede ser diferenciado, ¿no? Sucede lo mismo con las mujeres, el sexismo. Hay hombres que dicen, los hombres también vivimos sexismo. Vivimos algunas diferencias que nos hacen caer a lo mejor en algunas situaciones que podemos sentirnos discriminados, pero no existe una sistematización en la jerarquía social, ¿no? Que esté estructurada, que no, odia a las personas heterosexuales. No existe. De hecho, es la normalidad, ¿no? Es lo que se espera de ti. Una persona heterosexual no tiene que salir del closet, por ejemplo. No tiene esa carga. O sea, no te corren de un trabajo heterosexual. En cambio, hay situaciones en lo que sí te pueden correr por ser mujer, por ejemplo, por una mujer embarazada, por la diferencia biológica de que se puede embarazar, la pueden correr por estar embarazada, ¿no? A una persona por su condición de orientación sexual o de identidad de género o incluso por su color de piel. Hay estudios, de hecho en México hay estudios
en donde se ha comprobado que contratan más a personas blancas que a las personas morenas o de tez aperlada, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante en donde por eso cuando hablamos de la rueda de privilegios, las personas más privilegiadas son las personas blancas, hombres, ¿no? Y que tienen un estatus socioeconómico más alto, ¿no? Por eso es la importancia de empezar a hablar de la diversidad. Y por ahí estaba viendo un video y que me pareció muy, muy chistoso, donde yo comprendí por qué hablábamos de la opresión, de la diversidad sexual. Y el que comentaba era de un documental y decía, voy a decir un chiste que le comentaba a un amigo, ¿no? Y le decía, hay una encuesta ahorita en donde la mayoría de la gente opina que se debería de asesinar a los farmacéuticos y a los homosexuales. Entonces el que contesta dice, ¿y a los farmacéuticos por qué? ¿No? Le acababa de decir que él creía en la igualdad y que no tenía por qué, que él no creía que los homosexuales fueran menos. Pero cuando le hace esa pregunta, luego salta y dice, ¿y a los farmacéuticos por qué? Y ahí es donde dice esta persona, es una persona que estudiaba el tema, que esa es la raíz de la opresión. No, o sea, como que pareciera que sí hay una causa para discriminar a las mujeres, a los homosexuales, a las personas trans, a las personas indígenas, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista en estadísticas y eso, son esas personas más discriminadas. Por eso es la importancia de empezar a hablar del tema sobre la diversidad sexual y de la equidad entre mujeres y hombres. Sí, 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 definitivamente esto estructura toda la sociedad, ¿no? Estructura toda la interacción, estructura los roles, estructura las heteronormalidades como la que vivimos en México, en la cual no se pueden instaurar distintas formas de percibirse a sí mismos, porque a fin de cuentas es eso, ¿sabes? A fin de cuentas no es que estas personas quieran hacerle un daño a la sociedad o quieran estigmatizar a la sociedad. A fin de cuentas es una expresión de ellos mismos. Entonces, es ahí donde a veces yo personalmente no alcanzo a entender en dónde está el conflicto, ¿sabes? Porque muchas veces veo, sí, este doble discurso a veces entre personas que se consideran feministas pero muy radicales y personas que, como hombres, que sí quieren decir esta parte de, no, es que nosotros también somos violentados, pero como tú lo acabas de mencionar, no hay una estructura jerárquica que literalmente oprima al hombre, sino que el hombre tiene, pues sí, definitivamente tiene más privilegios que las mujeres y se ven todo, ¿sabes? Yo mucho tiempo fui deportista, específicamente en fútbol, y se ve mucho. El fútbol aquí en México tiene 2 años, 3 años que se instauró. Y eso te habla de que estamos apenas comenzando en el proceso de reconocimiento, porque a fin de cuentas es eso, es un reconocimiento de la propia raza, porque más allá de tener diferencias biológicas, genéticas, hormonales, a fin de cuentas, pues somos humanos, ¿no? Y somos una misma raza, entonces mientras no existe este reconocimiento, concibo yo, seguirá habiendo muchísimos, muchísimos problemas para poder reconocer esta propia diversidad. Sin embargo, es algo que los tiempos lo gritan, lo piden. Ahora me gustaría que tú nos dieras un panorama de cómo a lo mejor se podrían transformar o van a transformarse las relaciones, tanto heteronormativas como de la comunidad LGTBT. Definitivamente es algo que no sabemos, bueno, al menos yo, porque toda esta parte del COVID también va a generar repercusiones que se van a instaurar. A fin de cuentas van a ser otra normalidad, ¿no? Como lo dicen muchos medios. Claro, fíjate, tú nombraste una palabra muy importante que es heteronormativo. No es que se esté en contra de las personas heterosexuales, ni que se No, no, quiera no, claro que eliminar la no. heterosexualidad, porque de hecho la heterosexualidad también forma parte de la diversidad sexogenérica. Y no sé, a Efectivamente. veces como que no se incluyen, ¿no? Como que no se incluyen, como que estuvieran aparte, ¿no? Pero me gusta que utilices esa palabra de heteronormatividad porque se refiere a eso. No es que estés en contra de la heterosexualidad, sino que esa sea la normatividad.
y que aplique para toda la gente, Exactamente. y que además tú quieras imponer desde ese privilegio, ¿no? Que todas las personas tienen que seguir dentro de ese camino, ¿no? Y que todas se tengan que casar y que incluso a mí de repente en círculos o a personas que digo yo respeto, pero incluso hasta en las parejas gay o lesbianas llegan a tener como que esas mismas ideas heteronormativas, ¿no? Y de repente critican a la persona que no se quiere casar, incluso en las personas mismas gays o lesbianas, ¿no? Y existe también la discriminación. Y sí, estas relaciones van a ir cambiando porque precisamente los movimientos conservadores o las iglesias o las religiones, lo que les da miedo es perder este sistema de la familia tradicional, que no tiene mucho de tradicional, porque estaba de unos años para ver pues, del matrimonio, de los bienes y todo eso. De hecho, la palabra familia tiene una famélico de esclavitud, no es un sistema en donde si nos metemos a la historia, el hombre podía disponer de su mujer y la mujer de sus hijos, ¿no? No necesariamente una familia feliz, una familia violenta, ¿no? De hecho, las primeras formas de organización humana no es la familia. No, pues sí, hay que recordar que era el clan, el tribu, la tribu, la horda, ¿no? Porque se podían comer entre la misma familia, ¿no? Después, este modelo de familia ha ido evolucionando, que hoy en día las familias son diversas, ¿no? Hay familias que son mamá, papá e hijos, una familia tradicional, y son disfuncionales porque no hay violencia, o más bien porque hay violencia, porque no hay comunicación, y la mayoría de las familias ahorita se conforman por o la mamá se quedó con los hijos, o el papá con los hijos, o las parejas hetero o gay que adoptan también, ¿no? Hay muchos tipos de familia. Entonces, estas relaciones de género, y no solamente en la parte de la diversidad sexual. Por ejemplo, ahorita tú al principio hablabas de la equidad, ¿no? Y del trato entre mujeres y hombres. Esto aparte del acoso sexual, cómo ahorita ya se está llevando a otra dinámica, ¿no? Anteriormente, yo siempre pongo este ejemplo cuando voy a dar una capacitación sobre acoso y hostigamiento. Cuando llegabas a una oficina, te decían, no te decían que tu jefe era acosador, si tu jefe acosaba. Te decían, ten cuidado porque es muy coqueto, o nada más no le hagas mucho caso porque pues es de ojo alegre, ¿no? Y hoy en día la coquetería, el Claro. piropo, ser ojo alegre, ya no se considera eso. Se está considerando como acoso. Entonces ha cambiado las relaciones entre mujeres y hombres de tal modo que hoy en día un hombre difícilmente en un espacio público te va a acosar. ¿Qué sucede? ¿No? Pero en los espacios en donde es muy evidente, por ejemplo, en los lugares de trabajo, si hay un hombre que conoce que hay protocolos de acoso y hostigamiento, que es un delito además, pues se detiene, ¿no? Y empieza a Claro. repensar que ya no es una forma de interactuar entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, no solamente es en tanto a la diversidad sexual, sino también en las relaciones entre mujeres y hombres. Ok, ok. Sí, 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 definitivamente son factores bien fundamentales los que comentas, Juanjo. Eh, definitivamente no alcanzo a entender cómo la mayoría de la población no está abierta, ¿no? O al menos apenas, como tú lo decías, no se está instaurando esta parte. Sin embargo, yo sí considero que falta muchísimo, muchísimo, porque, pues como tú lo dices, no se discrimina en este punto de todo, de todo. Entonces, ya no podemos prescindir de las mismas reglas. Entonces, una cuestión que a mí me surge en este momento es, ¿crees tú que las leyes tengan que adaptarse a la propia interacción o sea la propia interacción la que demande ciertas leyes? Porque estás de acuerdo que ahora sí que en una sociedad democrática como en la que vivimos, constantemente se están cambiando los códigos políticos, las leyes penales, etcétera, etcétera. Nuevas reformas, nuevas normas que protegen ahora sí que los propios paradigmas
del momento, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, esta parte del acoso llega a un momento, ahora sí, en este punto en el que ya no se ve como normativo, en donde ya se ve como una violencia ejercida hacia la mujer, porque, pues sí, o sea, muchas mujeres vivieron, ¿cuánto tiempo no vivieron con esto, no? Y no nada más era eso, era aguantar muchísimas situaciones, que porque se vestían provocativas, que porque estaban a altas horas de la noche, ok, y eso a fin de cuentas no determinaba nada, ¿no? Y estaba instaurado en una cierta heteronormatividad, porque como tú lo manifestabas, incluso se daba en la familia. ¿Por qué? Porque niveles jerárquicos en los que el papá disponía de quien él quisiera, y era ahí donde había propios incestos entre la familia, era ahí donde había abusos sexuales por parte de los padres hacia los niños, y es ahí donde también surgen puntos Y bien sigue importantes. existiendo, ¿eh? Exactamente, sí, sí, sí. Yo hace poquito hablaba Ujú. con una persona transgénero que me comentaba que ella en su infancia, pues había vivido, él en su infancia había vivido cosas dolorosas. Me comentó que su padre lo prostituía y que en base a eso comenzó a surgir ahora sí, que una especie de sensación de no ser él. Y es ahí donde Ujú, él comenta que comenzó a transformarse todo su mundo. Y entonces ujú. comenzó a ver como normativo conductas más femeninas, cosa que obviamente se lo desaprobaron en lugar a donde fue. Y pues vaya, ¿no? Terminó viviendo solo, terminó estando solo mucho tiempo, resignado. Y dice que hoy en día todos estos movimientos pues fueron como una liberación, tanto para él como para muchas personas que él conocía, porque ya no se ve, pues ya no se ve mal, ¿sabes? Antes no podías ver una pareja Claro. sexuales en la calle porque, o sea, era como que, oye, ¿qué está pasando, no? Cuando, o Ujú, sea, hoy en día es de lo más normal ver a dos chicas caminando de la mano por la calle besándose, o a dos chicos, y a fin de cuentas ujú. no, no, no tendría por qué afectar a la concepción de las nuevas generaciones, porque a fin de cuentas las nuevas generaciones se están construyendo, la sexualidad no es algo de lo que ya predispongamos, es algo que se construye con las experiencias, con los predisponentes genéticos que tengamos y con toda la propia filogenética que podamos tener, pero a fin de cuentas las interacciones son las que determinan. Me gustaría que me hablaras tú de esta parte de las leyes que te comenté hace un momento. Mira, hay dos puntos aquí importantes, ¿no? Efectivamente se ha normalizado, no me gusta tampoco esa palabra, pero hoy en día sí es más común ver estas relaciones, ¿no? Porque con la liberación, pues mucha gente dice, ¿y por qué tengo que ocultar quién realmente soy, ¿no? Entonces, y aparte los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Todo Claro, eso, los marcos normativos, ¿no? Tanto para las mujeres como para para la diversidad sexual, ¿no? En el caso de estos puntos que me estás, en cuanto a normalizar otras cosas, ¿no? Sin embargo, esto que se haya un poco normalizado, que hoy en día no quiere decir que esto ya es completamente normal, no, claro que ¿no? no. ¿Y qué nos hace ver esto? Bueno, que los crímenes de odio, los transfeminicidios, la discriminación que está a la orden del día. Entonces, aparentemente hay un discurso político, políticamente correcto, de tienes tus derechos, ¿no? Porque existe esta Pero se noción de sigue derechos reprimiendo. humanos. Ahora, la parte de la ley es bien importante y aquí hay como que dos fluctuaciones. Una en donde sí importa, yo creo que sí importa, claro que sí, pero también al principio mencionabas el término de radical. Muchas veces las personas creen que radical es como extremo, ¿no? Irse a los extremos. Radical significa irse a la raíz. Entonces, muchos movimientos de estos son radicales en el sentido de que ellos van a la raíz del asunto y no creen que la raíz del asunto esté en una legislación o en No, unos derechos. claro De que no. hecho, hay mucha crítica a los derechos humanos, hay mucha crítica a las leyes porque no necesariamente son sustantivas. O sea, que estén escritas en un papel no quiere decir que te van a llegar a ti. Exactamente. Que en las leyes diga que yo tengo acceso a una vida libre de violencia, a la no discriminación, al agua, a la educación, estamos claros que eso, aunque vengan las leyes, no es sustantivo, No, claro no que no. pega necesariamente. Entonces, por ejemplo, tengo amigas feministas que son feministas radicales
y las entiendes en el sentido de, cuando están en radicales creen que el problema también está en el sistema, o sea, en el sistema jurídico, en el de los Claro. derechos humanos. Entonces yo no puedo irme a las leyes porque estoy en contra del sistema. O sea, yo no puedo utilizar herramientas del sistema si estoy en Ok. contra del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? La educación con perspectiva de género, la música, la pintura, las artes, el coeducar a las manifestaciones, todo eso, en donde es una voz que se tiene que hacer, porque no todo está en las reformas ni en las leyes. Ahora, hay otros movimientos, tanto de la diversidad sexual, las feministas, ¿no? Que ellas son más institucionales, más reformistas, que se encargan o las académicas, por ejemplo, que se encargan de estudiar el tema y de decir, bueno, hay que legislar también una vida libre de violencia. Y a veces hay de las dos. Hay gentes que son radicales, pero que Y están dentro reactivistas. dentro de las leyes, aquí están en los dos trabajos, y eso es bien importante. No es que uno esté, que las leyes no importen y que tampoco la educación importe, no, ni el cambio cultural importe, importan las dos cosas. Se tienen que ir bajando las cuestiones jurídicas, leyes de no discriminación, leyes o más bien, es que esos derechos humanos ya están. Lo que hay que hacer es armonizar los tratados de derechos humanos con las leyes locales y nacionales, ¿no? También trabajar en la parte cultural, porque muchas cosas empiezan en la familia y en la educación, ¿no? Y por más leyes que existan, si tú no das una educación o no hay una coeducación Claro. del papá o de la mamá o de quien sea su familia en los valores, en los principios, en este tipo de educación, ¿no? Para el respeto, de la tolerancia, de el respeto a la diversidad, el respeto a las mujeres, el respeto a cualquier persona, a los animales, ¿no? Pues entonces no vamos a cambiar, ¿no? Es un trabajo, y estoy de acuerdo contigo, el trabajo de las leyes es súper importante, pero también el trabajo cultural, el cambio cultural que hay que dar. Y el ejemplo está en esto, en el paso a la modernidad, en donde nos convertimos en sujetos de derechos, no ha cambiado mucho. O sea, existen las leyes, pero muchas, por ejemplo, las mujeres, aunque son sujetas de derechos en las canciones, en el reggaetón, en las películas, en los comerciales, son vistas como objetos, son objetivizadas, son cosificadas, aunque sean sujetas de derechos. Entonces Sí. creo en este punto de que, bueno, estoy convencido que importa lo legal, pero también importa el cambio cultural. ¿Tú cómo crees que se puede instaurar este cambio cultural? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay países en donde este cambio cultural se ha dado a través de las marchas, se ha dado a través de exigir, de manifestaciones personales, ¿no? Pues de ir contracorriente. Tú te puedes ir, por ejemplo, en Islandia, hubo una presidenta mujer, o creo que está ahorita todavía, y está casada con una mujer, y la gente lo ve completamente normal, ¿no? Los puestos, por ejemplo, hay mucha paridad en 50% ministras, 50% ministros o diputadas y diputados. En las empresas hay mucha paridad, todo esto, y eso se ve normalizado. En parte ha sido porque han legislado en eso. No es darle privilegios a las mujeres, sino es nivelar a los hombres y a las mujeres. Es, por Claro. ejemplo, también hacer el cambio cultural. Otro ejemplo, ¿no? El trabajo doméstico. Aquí en México, pues contratan a una mujer, ¿no? Para que les hagan las tareas del hogar. O bien la mujer en el hogar es la que, aunque tenga un trabajo remunerado, que cuidar niños y además servirle al marido y aparte hacer todo. Entonces tienen Sí. mucha triple jornada laboral y lo vemos normal porque además lo romantizamos. Mi mamá, si tú te fijas en un comercial, por ejemplo, de sopas, es la señora cocinando, o un comercial de jabón es la señora lavando, ¿no? Entonces, o planchando, ¿no? ¿Y esto qué nos hace ver?
que romantizamos que el trabajo de los cuidados o el trabajo doméstico es de las mujeres. Y esto es una carga de las mujeres, ¿no? Si nos vamos a países, por ejemplo, países nórdicos, si bien existe desigualdad en algunas cosas, nos vamos a dar cuenta que ellos ya han hecho un cambio cultural, en donde esto ya no es tan normal. O sea, ya no es normal de que allá, por ejemplo, los papás cuidan, es muy normal, en las plazas, ves a los papás con las carriolas, con los niños. En los Sendy son los papás los que salen con los niños de recogerlos, ¿no? Allá los hombres tienen periodos de licencias de paternidad, al igual que la mamá. O sea, los 3 primeros meses que en México le dan a la mamá y que al hombre nada más le dan 2 o 5 días como días de descanso, allá no. O sea, ya es el papá y la mamá, son 3 meses o 3 meses uno, 3 meses el otro, porque para ellos es bien importante el cuidado de las personas adultas mayores también. Y en México eso siempre se va, culturalmente siempre se ha recargado más a las mujeres. Entonces, este es un ejemplo de cómo a través de un cambio cultural y de un cambio también de legislación, cambia la dinámica social. Yo creo que es eso. Pero ¿qué es lo que nos impide cambiar? Pues yo creo que también somos un país muy católico. Y la verdad, el catolicismo y la religión tiene una perspectiva de género en donde tiene bien identificado qué es de los hombres y qué es de las mujeres, ¿no? Si hay opiniones hoy en día en donde muchos hombres te dicen, es que la sociedad está así desde que la mujer empezó a trabajar y se descuidó de la familia. ¿Y por qué un hombre no dice, o será al revés, que yo siempre me la paso trabajando o me la paso afuera y realmente yo no me he encargado bien como papá, como hombre, de mis hijas y de mis hijos? Y no sé qué han comido, no sé si han comido los suficientes carbohidratos, las suficientes proteínas, no sé a qué hora le toca el antibiótico, no sé cuándo es la próxima cita con la pediatra, no sé cómo se llama su maestra, porque eso sucede en la realidad, ¿no? Los hombres como que no estamos integrados. Entonces, cuando estos movimientos feministas o de la diversidad sexual rompen con la lógica, con la normalidad en la que vivimos, nos da miedo el cambio. Porque a los hombres, sobre Claro. todo, nos da miedo perder los privilegios. Sí, sí, definitivamente. Eso que comentas es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que es muy sutil cómo, cómo de verdad hay personas, hay hombres que van completamente en contracorriente de estos movimientos. Hay hombres que no terminan por aceptar que las mujeres valen y valen igual y incluso hasta más, o sea, y esta parte de valer, no hablo de algo monetario, sino del valor propio, el valor personal que se le pueda dar como persona, porque a fin de cuentas, más allá de ser humano, de ser ama de casa, de ser profesionista, son personas, somos personas. Mientras no existe este reconocimiento, va a seguir habiendo esta heteronormatividad en la cual el hombre es el que dispone y la mujer es la que se encarga del hogar, de los niños, de atender al marido. Y como tú lo dices, ¿no? Es jornada triple. Y a fin de cuentas es algo que se ha normalizado. Imagina cuántas generaciones no crecieron con esta ideología, ¿no? Cuántas personas definitivamente llegan a este punto y para ellos es un cambio como, a ver, no, es que, ¿qué pasa con la juventud? No, no, es que definitivamente te quedaste muy atrás, ¿no? Esta brecha generacional entre el pensamiento o la concepción que tú tenías de las propias relaciones y las interacciones de tu momento, pues ya no tienen absolutamente nada que ver con el tiempo de hoy, ¿no? Y es algo, si de verdad nos ponemos a analizar esto, es en un lapso de una década en el que ha crecido, al menos en este país, menos de una década y creció así. Pero también siento yo que hubo una especie de apropiación, si le llamáramos así, del patriarcado en el cual sí se ve como que apoyan los movimientos feministas, que apoyan a las mujeres y como tú lo dices, ¿no? Puede haber reformas, puede haber leyes, puede haber cosas que lo avalen, pero de verdad se pone en práctica, de verdad se ejerce como tal. Exactamente, mira, tocas un punto bien importante porque de hecho hay muchos hombres que dicen, yo soy feminista y yo creo que no tenemos un espacio en el feminismo, incluso desde la Hace- diversidad sexual, ¿no? Nuestro,
¿por qué en lugar de tratar, porque muchos lo hacen para, como te digo, el discurso políticamente correcto de quedar bien, ¿no? Con las Sí, sí, mujeres sí, sí. o quedar bien como que, ay, es un hombre igualitario, ¿no? Que muchos se aprovechan de eso para abordar mujeres, ¿no? Y violentarlas también, ¿no? Y invadir Sí. sus espacios. Pero yo creo que nuestro espacio como hombres es repensar nuestra masculinidad, ¿no? Y no hacer nuevas masculinidades. A mí ese término también es de como que, ¿por qué hacer nuevas masculinidades? ¿Por qué mejor no ir deconstruyendo esos, así como las mujeres han deconstruido durante mucho tiempo los mitos del amor romántico, han deconstruido esta parte de que sus obligaciones como mujer, ¿no? También nosotros como hombres, ¿no? También empezar a ver que también nosotros podemos ser víctimas, o sea, también, pero no desde este espacio de hacerse la víctima, ¿no? Sino de que, bueno, reconocer cuáles son mis privilegios, pero también reconocer cuando a mí por ser hombre yo no disfruto de algo, por ejemplo, de la paternidad, ¿no? Porque resulta que a mí en mi trabajo no me dan chance de salir más temprano, o no me dan chance de ir a la junta de mis hijos en la entrega de calificaciones porque mi jefe cree que para eso está tu Amor. esposa, ¿no? Eh, y hay cosas que no quiere decir que todos los hombres sean malos. Cuando viene esta expresión de no todos los hombres, sí, o sea, es lógico que no todos los hombres somos iguales ni que todas las mujeres son iguales, pero como colectivo, como un grupo social, tenemos que repensar, porque a veces yo puedo ser igual, como que igualitario y apoyar, pero también puedo ser cómplice. O sea, ¿qué hago yo cuando en un grupo de WhatsApp un compañero manda la foto de una chica? A lo mejor yo Claro. no la mandé, yo no estoy cometiendo esa violencia directamente, pero a lo mejor estoy siendo cómplice al no señalarlo o al no salirte del grupo, ¿no? Porque también ese es el trabajo que también deberíamos estar haciendo los hombres, ¿no? Pero cuando hablo del tema ¿por qué está muy ligado el tema de la diversidad sexual con el tema de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres? Es porque precisamente estas luchas como que han ido como que muy de la mano, ¿no? Y no solamente nos sorprenderíamos si encontramos que también han sido las personas, por ejemplo, cuando empiezan los movimientos por el voto, eran las mujeres con los obreros, ¿no? Porque eran los hombres obreros los que también estaban bien oprimidos, ¿no? Y que también estaban bien explotados, ¿no? Y hay una frase de una feminista que se llama Flora Tristán que decía, solamente hay alguien más oprimido que el obrero y es la mujer del obrero. Y esto lo vemos Sí. en la estructura, ¿no? Entonces, Sí. no solamente son las mujeres, también hay hombres, obviamente, y obviamente también hay mujeres y hombres que violentan, hay mujeres que violentan también, pero aquí es repensar cómo es la estructura social hoy en día y ver qué relación también tiene el poder y que el visibilizar la diversidad sexual y visibilizar la igualdad entre mujeres y hombres nos va a llevar a tener a lo mejor una sociedad mucho más plural y en donde quepa más la tolerancia, en donde quepa más el respeto, porque esto a lo mejor lo vemos en un discurso, pero ¿en qué deriva esto? Deriva en bullying homofóbico, deriva en bullying o acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres, deriva en feminicidios, deriva en violencia contra las personas adultas mayores, ¿sí? Porque también son personas que dentro de la estructura social son violentadas, ¿no? O las niñas o los niños, ¿no? Como tú bien decías sobre sobre el abuso sexual. Entonces, todos estos problemas tienen mucho que ver con el poder, con el privilegio, con las violencias, y que hoy en día también hay grupos conservadores, ¿no? Por ejemplo, esta del PIN parental, ¿no? De no permitir la educación sexual, que es una violación a los derechos Definitivamente. humanos de las niñas y de los niños. Entonces, estos grupos de la iglesia son los que están pidiendo que no se, y pones en riesgo a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, pero bueno, ahí vamos poquito a poco avanzando, como dices tú, va a haber un tiempo en que avance, pero no hay que bajar la guardia, siempre hay que estar en la lucha, siempre hay que estar constantemente informándonos, ¿no? Porque mucho también de este odio, de estas opiniones en contra, vienen del desconocimiento. Ok. Me gustaría que le ofrecieras un consejo, porque tú mencionabas algo bien importante ahorita, que es esta parte de la resignificación de la masculinidad y cómo ella puede repercutir directamente en la propia
aceptación de la mujer. O sea, aceptación en el sentido de persona como tal, porque como lo dices, la propia estructura la violenta, porque pues así es, o sea, si no la violenta el marido, se violenta en el trabajo y si no en el hogar por los hijos, y a fin de cuentas, ¿en dónde queda la mujer, no? A fin de cuentas, antes de ser mamá, antes de ser esposa, es una persona. Entonces, no hay Exactamente. este reconocimiento. ¿Qué consejo tú le das a los hombres para realizar esta propia resignificación? Ujú. Mire, es un trabajo muy complejo porque incluso en los grupos en los que yo he estado sobre masculinidades y todo, muchos hombres llegan por obligación, ¿no? Ok, O sí, no llegan a veces por voluntad de que yo quiero cambiar o quiero saber qué onda, qué pasa. Llegan como que, mi novia me jaloneó las orejas porque le dije tal cosa y pues vengo aquí por eso, ¿no? Y yo creo que el cambio se da cuando uno quiere, de verdad. exactamente. Y es un cambio poquito a poco, es un trabajo hasta terapéutico, vas cambiando perspectivas, pero sí es un trabajo bien fuerte. Por eso yo soy más partidario de que, bueno, hay que trabajar con los hombres que de la edad de 18 para arriba, ¿ok? Pero pongamos mucha atención en las niñas y los niños, porque creemos que ya les cambió el chip, pero no es cierto, o sea, vienen a veces, yo por eso yo no digo que ya son nuevas masculinidades, a veces son nuevos machismos, no son micromachismos, lo dice una autora que tiene un libro sobre los machismos cotidianos, son machismos cotidianos, porque no son micro, parecen chiquitos, parecen sutiles, tú también lo decías, estas violencias sutiles, pero realmente no lo son, No, ¿no? no, no, no. Entonces, como hombres tenemos que ir repensando, a ver, ¿cuál es mi privilegio a diferencia de las mujeres? ¿En qué demuestro poder? ¿Cuándo violento más? ¿Cómo es mi relación con las mujeres? ¿Cómo las considero? Ahorita decías algo súper importante. Un hombre te puede decir, yo no soy machista, porque yo tengo mamá, porque yo tengo hijas, porque tengo hermanas. ¿Cómo puedo ser machista, no? Y cuando sucede una violación o una situación así, es que yo tengo hermanas. Y ahí hay un problema muy grande con los hombres, con nosotros los hombres. Porque solamente las vemos cuando es nuestra familiar o cuando es nuestra amiga o cuando es mi mamá, ¿sí? Pero no es que sea tu mamá, ni que sea tu amiga, ni que sea tu hermana. Es que las mujeres son seres humanos. Y tú bien lo decías, es verlo desde esta perspectiva, pero lo vemos como una cuestión de pertenencia, ¿no? De ellas están a nuestro alrededor o nos pertenecen, ¿no? Y bueno, es ir repensando eso. Yo los invito, sobre todo a los hombres, que empiecen a leer, ¿no? Porque a veces son de los que dicen las feminazis o que insultan incluso también a los gays como que con estas palabras, ¿no? O gay, o pareces mujer, o no, no sé, o incluso hasta en el mismo grupo de hombres utilizan palabras como, ya se va el mandilón, ¿no? Cuando un hombre Exacto. ni siquiera que sea gay, ¿no? Se feminiza y por cuando digo feminiza es que hace una labor típica que ha sido siempre de las mujeres, como cuidar a sus hijos, como preferir, en lugar de irse a tomar caguamas a la cantina con los de amigos, prefiere irse con la familia que le empiezan a decir, eres mandilón, tu esposa te manda, y esas son cargas sociales sobre los hombres también. O Claro. sea, en el grupo social también se perpetúa este machismo, ¿no? En donde todo lo que es como femenino, ¿no? No cabe dentro del círculo de los hombres. Entonces, repensar esto, en qué nos movemos, qué me afecta también a mí del machismo. O sea, a veces me obliga también a pelearme, Claro, me claro. obliga a discutir, porque también el machismo nos mata a los hombres, ¿eh? O No, sea, sí, ¿por qué nos peleamos en las cantinas? Bueno, yo no, ¿verdad? Pero como grupo sí, 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 colectivo de claro. hombres, ¿por qué somos más dados a buscar las cosas con violencia? Porque como hombres se nos ha enseñado así. Entonces es bien difícil y los invito no solamente a repensarlo, sino también hay grupos de hombres que se dedican a reflexionar sobre su masculinidad. Por ahí igual les podemos poner algunas información de algunas páginas que pueden seguir. Claro, Este, claro. y grupos de hombres están en todo México que trabajan en círculos, ¿no? O hay psicólogos que también están, sobre todo los psicólogos es un punto bien importante, sobre todo que este es un canal de psicología, que es los que le estamos entrando ahí, ¿no? Los psicólogos, Claro, trabajadores claro. sociales, en el tema de trabajar individualmente con la reeducación de los hombres, ¿no? No es que tú dejes de ser hombre, ni que te vayas a convertir en mujer, ni que vayas a dejar tu esencia, si así lo quieres ver, ¿no?
sino más bien a repensar, ¿no? Porque tú, a final de cuentas, educas a una persona, educas a lo mejor a tus hermanitos, educas a tus hijos, estás en un proceso en que eres ejemplo también para las demás personas. Entonces, que te caiga esa responsabilidad de que todos tus actos, todo lo que dices, todo lo que piensas, se refleja y puede estar educando a otra persona. Sí, 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 no, eso es un punto bien importante, ¿no? Cómo sí podemos tener este discurso políticamente bueno del que hablabas, pero nuestros actos completamente dicotómicos ante esa percepción, ¿no? O sea, Ujú. en el sentido de que tú lo mencionabas, no, no, es que yo tengo mamá, tengo hermanas, sí, pero al fin de cuentas llegas a tu casa y buscas cualquier motivo para descalificar a tu hermana, para decirle que estás loca o a tu mamá también. O sea, estas especies de lo que tú me decías, micromachismos, no, es que a fin de cuentas no son micromachismos. A fin de cuentas estás desvalorizando a una persona, no a una mujer, a una Ujú. persona. Y me gustaría, ahora que me hablaras, tú mencionaste algo importante, que es el trabajo de los psicólogos. Entonces, me gustaría que me hablaras tú un poquito de cómo trabajas tú en la terapia, suponiendo cuando llega una persona con, con esta estigmatización de decir, oye, ¿sabes qué? Llevo una doble vida, no tengo una esposa, estoy casado, pero híjole, es que estoy saliendo con un amigo que conocí hace mucho tiempo y así. Cuéntanos un poco sobre cómo trabajas todas estas, ahora sí que resignificaciones, ¿no? Porque a fin de cuentas es eso, es sacar el propio yo de la persona, porque a fin de cuentas eso es el fin de educar, ¿no? Sacar lo que se lleva adentro. Claro, fíjate que, mira, yo aquí lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? Eh, Ahí hay dos términos, bueno, dos partes. Una cosa es la infidelidad y otra cosa es ser gay, ¿no? Tú puedes, a ti te puede llegar, lo primero es no juzgar obviamente a No, la claro que persona no. porque eso es súper importante, ¿no? Sobre los psicólogos. Por eso los invito mucho a que, creo que todas las psicólogos y psicólogas debemos de tener una perspectiva de género en la atención y Sí, probablemente enfoque de definitivamente. mujeres y enfoque de masculinidades, ¿no? Y no es darle la razón a las mujeres, ¿no? Simplemente es ver las diferencias entre mujeres y hombres o las personas, de cualquier tipo de persona y ver qué necesita esa persona, ¿no? Exacto. Eh, y por ejemplo, el caso que me pones, estos casos han aumentado mucho porque precisamente en estos últimos años, pues conocemos muchos casos de hombres que a lo mejor Claro, por presiones sociales tuvieron que casarse, ¿no? Y ese es un peso del machismo, ¿no? En donde tú tienes que cumplir con esos estándares y por eso lo hiciste. Y luego ya claro, llega sí, un sí, punto en sí. donde tu naturaleza dice, ¿sabes qué? No puedo, y puedes incluso destruir pues una familia, ¿no? Puedes destruir nosotros le llamamos una irresponsabilidad afectiva, porque no sabes qué Exacto. estás causando en la otra persona, ¿no? O a lo mejor sí sabes, ¿no? Y sucedería lo mismo, ¿no? Si te llega un hombre y dice, pues estoy saliendo con una mujer, ¿no? Aunque sea heterosexual. Claro, Aquí no es el peso de si es gay o no, es que igual traicionó a la otra persona, independientemente si fue con un hombre o con una mujer. Pero muchas veces en este punto es muy difícil para un hombre, imagínate, separarse de una relación así y luego comenzar con otro hombre, porque se enfrenta a más cosas, ¿no? Porque se enfrenta a su vida pasada, al que dirán, también a claro. su propia culpa, ¿no? Entonces es algo, cada caso es muy diferente, ¿no? Hay personas que tienen mucha culpa, hay personas que incluso hasta llegan a burlarse, ¿no? Hay personas que llegan a reírse, hay personas que siempre lo han sabido, este, incluso hay hombres que incluso utilizan, a mí se me hace también hombres que siempre han sabido que son gays y utilizan a las mujeres como pantalla social y nunca les dicen. Entonces a mí eso me parece un machismo también, ¿no? O hay una diversidad de situaciones que se pueden dar en los casos reales, pero independientemente de eso, yo invito a que empezamos a leer sobre perspectiva de género en la psicoterapia, sobre el enfoque de masculinidades, cómo puedo yo como psicólogo, como terapeuta, orientar o bien dar un seguimiento terapéutico para adaptarme a las necesidades específicas de esa persona y hacerle el bien y que haga el bien a su familia y que se sienta
que se sienta, que no tenga esos sentimientos de culpa, que no tenga o que si bien la persona decide abrirse, porque no podemos obligar a la persona Claro, a que claro. sea, cada persona tiene su momento también, y darle ese acompañamiento de cómo te sientes, cómo va tu vida, preguntarle, acompañarle todo el tiempo y bueno, dependiendo del caso, ¿no? Igual también en las mujeres, porque eso también sucede en mujeres. Claro, claro. Sí, 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 es algo que se ha generalizado, porque a fin de cuentas, pues el machismo les afecta a todos, ¿no? Como tú lo mencionabas, o sea, no es nada más que les afecte a las mujeres, o sea, también les afecta a los hombres, porque crecemos con paradigmas de, no, es que porque eres hombre no puedes llorar, y es que porque eres hombre a lo mejor, no sé, no tienes que bailar porque pareces mujer, o no sé, muchas cosas así, que a fin de cuentas se han ido instaurando a lo largo del tiempo y que han sido completamente inconscientes, ¿no? Y ahora sí que la mejor mentira es la que te ponen en la cara miles de millones de veces y se te hace invisible, ¿no? Se te hace una normalidad que a fin de cuentas se establece en un no reconocimiento, en una estructura completamente corrompible. A fin de cuentas es un patriarcado en el cual el hombre es el que lleva las riendas y como tú lo decías, ¿no? Ciertos privilegiados, porque también entre los hombres hay mucho machismo, hay mucha xenofobia, hay mucha discriminación, tanto por culturas, por etnias, por raza. O sea, a fin de cuentas, estamos en tiempos donde la violencia se ha generalizado bastante, donde se ha Y, normalizado muchísimo. y claro que también otro trabajo importante es con los papás, ¿no? Claro, Porque, ¿cuál es la diferencia entre que a lo mejor un chico que sea gay o lesbiana o trans, ¿no? También, no crezca acomplejada, no crezca con baja autoestima, que tenga más libertad de decir, mamá, papá, soy gay, soy lesbiana, soy trans, y es el ambiente familiar, ¿no? claro, Si creces en un ambiente familiar en donde te apoyan, en donde están contigo todo el tiempo, en donde te respetan, en donde las opiniones de tus papás respecto a la diversidad sexual son de respeto, ¿no? Probablemente ese niño, esa niña, ese adolescente vaya a tener más libertad y se sienta en la confianza de decir, ¿no? Entonces, acuérdate que las personas que a lo mejor viven situaciones de depresión son más propensas a lo mejor al alcohol, a las drogas y todo eso. Y precisamente ahí viene como que esa relación, ¿no? A veces dicen, ay, es que los gays, las lesbianas se drogan y que no sé qué. No, porque también eso sucede en las personas heterosexuales. en Tiene que todo ver con los mundo. problemas emocionales, ¿no? Y probablemente de ahí venga como que esa relación. Pero pues no, o sea, realmente yo creo que independientemente, o aunque no sea gay ni lesbiana, a veces, fíjate, a veces hasta cuando el niño, el adolescente dice, quiero estudiar medicina, o quiero estudiar ingeniería, o quiero estudiar comunicación, y a veces los papás no lo apoyan, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que nosotros somos maestros o nosotros somos contadores y tú también tienes que ser contador y tú también tienes que ser médico y hay mucha gente que trunca sus sueños por vivir los sueños de sus padres. Y Efectivamente. ni siquiera en los temas de la sexualidad, o sea, en los temas de la carrera que voy a elegir o la vida que quiero vivir, ¿no? O a qué me quiero dedicar. Entonces, si tú vives en un ambiente en donde se te respeta tu individualidad y tu persona, donde a las niñas desde chiquitas se les dice, tú puedes ser ingeniera, puedes ser científica, puedes ser futbolista, lo que tú quieras, pues esa niña estamos hablando de un tema de derechos humanos, de desarrollo humano, Claro. no es de sexualidad nada más, ¿no? Es un tema de desarrollo humano y de desarrollo social. Sí, sí, sí. Definitivamente que tocas muy importantes puntos, Juan José. Definitivamente fue el día de hoy un gusto que nos hayas compartido toda esta información. Estoy seguro de que a más de uno esta información le va a llegar y le puede servir muchísimo, tanto para su crecimiento personal como para incentivar a otros a que se conozcan. A fin de cuentas, esa es la tarea de todos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, porque el cambio, pues no está en el otro, ¿no? No está en pensar que el otro va a hacer el cambio por obra de magia. No, esta heteronormatividad se puede cambiar, se puede sesgar
y pueden haber mejores formas de interacción en las cuales se respete y sobre todo se valore a todas las personas por lo que son, seres humanos. A fin de cuentas, no hay hombres buenos, no hay hombres malos, no hay mujeres buenas, no hay mujeres malas. A fin de cuentas, hay hombres con una educación específica que se basó en una estructura machista completamente banal en la cual denigraban y veían a la mujer como un objeto y entonces crecen y para ellos es completamente normal, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no conocieron otra cosa. A fin de cuentas, sus modelos, buenos o malos, fueron modelos. Y él aprendió y todo lo que aprendas en tu niñez obviamente lo vas a reproducir con tu fundamento específico. ¿Para qué? Para relacionarte con la sociedad. Y a fin de cuentas, esto termina determinando las sociedades enfermas, ¿no? A fin de cuentas, tú lo mencionabas, es un trabajo enorme el que nos queda por hacer, pero considero yo que temas como estos, que charlas como estas, pueden incentivar a la gente a informarse, como tú hace un momento lo especificabas, es bueno que tanto hombres como mujeres se informen acerca de lo que son los movimientos específicos, ¿para qué? Para que no caigamos en estos paradigmas de denigrar al otro, porque a fin de cuentas el otro no está equivocado o no está mal, a fin de cuentas es una visión propia de él y no tiene nada que ver con la nuestra y a fin de cuentas no está mal. Es completamente respetable porque es un ser humano individual con una conciencia subjetiva específica que puede ser diferente a nosotros y ahí es donde entra esta igualdad tanto al género como a la propia diversidad sexual que ha surgido en los últimos años. ¿Algo más que agregar que te gustaría decir, Juanjo? No, pues invitar a que la gente nos informemos. A veces vemos mucha información por ahí, por las redes y todo, pero igual podemos dejar algunos links, algunos libros que la gente puede consultar en un lenguaje llano, en un lenguaje que podamos entender Exacto, todas y todos. Hay entendible. muchas páginas en internet, está amaze.org, la página de InMujeres, la página podemos ponerles aquí, por aquí algunos recursos en donde podemos investigar sobre diversidad sexual, sobre la igualdad de género, qué es en realidad, ¿no? O sea, porque a veces, como te digo, vemos canales de YouTube, vemos los niños y las niñas ven mucho youtuber y todo eso Definitivamente, y se sí. creen todo lo que hacen, ¿no? Pero también hay niños y niñas que saben informarse, ¿no? Pero lo ideal es que nosotras nos formemos nuestro propio criterio en base a información que tenga Validez. un sustento. Sí, sí, definitivamente. Sí, la invitación está abierta. Sí, me gustaría que nos pasaras algunas fuentes de información que podamos proporcionarles a la audiencia. Y pues nada, ¿no? Agradecer a todas las personas que nos visualizan y que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, de Instagram y por nuestro canal de YouTube. Por el día de hoy, pues es todo. Agradezco mucho tu participación, Juanjo. Es Muchas gracias, de, José. Créeme que valoramos mucho esta participación, teníamos ya tiempo planeando esta charla y al fin se dio, ¿no? Después Sí, sí. de todos los acontecimientos que se tuvieron que vivir antes para poder llegar a la consumación de esta charla, pues nada más que agregar. Muchísimas gracias tanto a ti, Juanjo, como a toda la audiencia que nos ve y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.